en diferents àmbits ambientals i en relació a la sostenibilitat empresarial. Aquest webinar forma part de sessions que fem en el marc de la xarxa AEN i del programa d'Innovació Verda d'Acció, que és un programa en col·laboració amb el Fons Climàtic i l'Agència de Residus, que aquest any compta amb 8,5 milions d'euros d'ajuts per la R&D i la innovació, per la transformació tecnològica verda. I aquest programa ofereix tallers com el d'avui, és a dir, tallers i seminaris que permetin anticipar reptes ambientals, divulgar solucions tecnològiques, en aquest cas anticipar la normativa ambiental. La sessió d'avui el que volem oferir és una visió panoràmica de la legislació recent, quins són els propers canvis normatius, com és la situació actual, per tal que us permeti anticipar-vos, permetre identificar els reptes i noves oportunitats d'innovació, de transformació. En aquesta sessió el que volem és fer un repàs tant amb les normatives que afecten economia circular, com el Reglament Europeu d'Envasos i Residus, com la normativa d'ecodisseny, com, per exemple, algunes regulacions relatives als plàstics i als envasos de plàstics, fer un repàs de la normativa en sostenibilitat i especialment de la sobre la normativa de divulgació d'informació no financera i quina és la situació passat amb la simplificació del paquet òmnibus, fer especialment un reglament que és relatiu afecta a la comercialització a la Unió Europea de determinades matèries i productes associats a la deforestació, tant per a petites i mitjanes empreses com grans empreses, fer un esment sobre normativa climàtica amb alguna novetat i avançar una mica l'evolució futura de la normativa a nivell europeu, estatal i autonòmic. Sense més, després, si voleu, al torn podeu fer preguntes un cop acabada la intervenció. Contem avui amb Eloia López i Lídia Ros de Terraqui. Un cop acabada la seva intervenció podeu posar les vostres preguntes al xat i al final de la sessió, si teniu dubtes, ho incorporeu en aquesta secció del xat a la vostra pantalla. I ja sense més passem li dono la paraula a l'Eloia López i a la Lídia Ros de Terraqui Ambiental i comencem. Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per la invitació a participar en aquesta sessió. Sempre és un plaer. Disculpeu perquè la meva part de la presentació la faré en castellà, però després la meva companya Lídia retomarà la sessió en català i les preguntes podeu fer-les en la llengua que vosaltres estimeu. Dicho esto, como comentó Maite, el objetivo de esta sesión es ofrecer una visión panorámica de la normativa actualmente vigente y que se prevé para los próximos años en materia de sostenibilidad y que afecta a la sostenibilidad empresarial. El objetivo de la sesión no es, por tanto, profundizar en el detalle de cada una de estas normativas, sino ofrecer una visión panorámica que permita a las empresas situarse en los principales retos que representa esta normativa y tener una visión clara de cuál es el entorno normativo al que nos enfrentamos en los próximos años. Pues muchas veces hemos oído hablar del tsunami normativo que derivó después de la aprobación del Pacto Verde Europeo y la verdad es que ahora mismo ya tenemos un conjunto de nueva normativa aprobada en los últimos 2 años y en la que a veces resulta difícil navegar, ubicarse y comprender cuáles son las principales implicaciones de la normativa que se espera para los próximos años. Así que, sentado el objetivo de esta presentación, en todo caso, una vez que finalicemos la presentación, se pueden hacer preguntas más específicas que quizás nos permitan profundizar en algún aspecto en concreto de esta normativa. En primer lugar, antes de adentrarnos en la normativa que vamos a explicar, quisiéramos poner el foco en el contexto político actual de la política ambiental europea.
Como sabéis, en el 2019 se aprobó el Pacto Verde Europeo. Este Pacto Verde Europeo partía de la premisa de garantizar, pues, entre otras cuestiones, una transición hacia la economía circular, hacia una sociedad neutra en carbono, y puso mucho el foco en exigir a las empresas obligaciones en materia de sostenibilidad. El Pacto Verde Europeo derivó en diversas iniciativas como como la Estrategia de Economía Circular de la Unión Europea 2020 o la Ruta de la Comisión hacia una contaminación cero, por ejemplo. Incluso se aprobó un reglamento europeo en materia climática. Pero toda esta normativa que deriva del Pacto Verde Europeo representa importantes retos para las empresas que intentaremos abordar a lo largo de esta sesión. Por ejemplo, abordaremos el reglamento de envases, el reglamento de deforestación, el nuevo reglamento de ecodiseño. Como característica de este marco legislativo aprobado a partir del Pacto Verde Europeo, cabe destacar el empleo de los instrumentos de los reglamentos, ¿no? Cada vez el Pacto Verde Europeo tendió hacia la uniformización de la normativa ambiental en la Unión Europea entre todos los Estados miembros y hacia una mayor exigencia en materia de requisitos ambientales que se exigen a las empresas. Desde este año, el enfoque de la normativa ambiental parece haber dado un giro, porque desde la aprobación de la Brújula para la Competitividad de la Unión Europea se están adoptando determinadas modificaciones de la normativa ambiental, especialmente en materia de reporte de información sobre sostenibilidad, sobre sostenibilidad o información no financiera, y también en materia de diligencia de vida de las empresas, además de en otros ámbitos. Estos dos cambios normativos los explicará después mi compañera Lidia y desgranará cuáles son las principales líneas de cambio que se aprecian en estas normativas. En todo caso, simplemente señalar que la brújula de la competitividad, si bien no deja de lado la importancia de la sostenibilidad empresarial y de la normativa ambiental, sí que considera que debe alinearse más con el impulso de la competitividad de las empresas en la Unión Europea ante la crisis geopolítica y ante la competencia respecto a otros estados del mundo que representan una competencia importante para las empresas europeas que tienen que ajustarse a una normativa estricta en la Unión Europea. Por lo tanto, este nuevo marco político de la Unión Europea pretende poner el foco en la competitividad, en reducir las dependencias respecto a economías externas a la Unión Europea, por ejemplo, en materia de suministro de materias primas fundamentales, y corregir determinados desajustes que se detectaron en cuanto a innovación y en cuanto a permitir que las empresas pudiesen realmente competir en este mundo globalizado en el que no todos los estados tienen las mismas exigencias ambientales. Por tanto, el Pacto Verde Europeo se ha materializado en determinada normativa. Alguna de esta normativa ni siquiera se ha llegado a implementar y ya estamos introduciendo modificaciones. Simplemente que tengáis presente este nuevo contexto de la normativa ambiental. Y ya entrando en lo que es la brújula de la competitividad, esta brújula de competitividad, que como ya dije, sustituye el Pacto Verde Europeo, es una comunicación de la Comisión Europea y por tanto señala las líneas de actuación que se emprenderán en los próximos años. En particular, abarca desde el 2024 hasta el trabajo de la Comisión del 2024 al 2029. Cabe destacar el paquete simplificación Omnibus, que incluye la simplificación de esta normativa de información no financiera y de diligencia de vida, que explicará mi compañera Lidia, pero también se anuncian importantes cambios en la normativa relativa al ajuste en frontera de carbono, que se pretende reducir su alcance para que no tantas empresas estén afectadas, estableciendo un umbral de productos afectados, e incluso la aprobación de una ley de economía circular hacia finales del 2026, que ya se ha anunciado que lo que pretende esta ley de economía circular, entre otros aspectos, es incrementar el empleo de materias primas secundarias en la Unión Europea, y se ha anunciado una modificación de los criterios del fin de la condición de residuo, por ejemplo. Por tanto, se esperan importantes cambios en los próximos meses y años que esperemos que, que van a cambiar un poco, la brújula de la normativa ambiental va a cambiar un poco en los próximos años y veremos hasta qué punto la normativa que vamos a explicar ahora va a continuar vigente. De momento está aprobada, es vigente y debemos comprender las obligaciones que entraña.
En primer lugar, nos vamos a detener en la normativa relacionada con la economía circular que se ha aprobado en los últimos años y que se prevé aprobar en el futuro más reciente, bueno, el futuro más próximo. Nos centraremos especialmente en el reglamento de envases, normativas sobre microplásticos y normativa relacionada con la responsabilidad ampliada del productor. He señalado como un interrogante respecto a la directiva de Green Claims porque está sobre la mesa que, aunque está pendiente de aprobar esta directiva sobre Green Claims, es una de las directivas que está sobre la mesa incluso que no llega a aprobarse, aunque ya veremos en qué deriva esta nueva tendencia de la normativa ambiental. Simplemente aquí un cuadro para que tengáis en cuenta toda la normativa en materia de economía circular que se ha aprobado en los últimos años y que se prevé aprobar en un futuro. Quizás no esté toda, pero sí está la normativa más relevante aprobada al respecto. Por hacer un repaso de los productos que están sujetos a RAP en España actualmente, se encuentran los que están incluidos en esta diapositiva y recientemente también se ha aprobado la normativa relativa al tabaco. Cabe destacar que la responsabilidad ampliada del productor es un instrumento normativo que lo que impone es que los productores de producto se hagan responsables del coste de la gestión de los residuos de los productos que ponen en el mercado y que entraña determinadas obligaciones que inciden en las primeras fases de la cadena de producción, como pueden ser obligaciones de ecodiseño. La normativa de responsabilidad ampliada ha sufrido una tendencia hacia una evolución en los últimos años y se han ampliado los productos sujetos. Emblemático es el caso de los envases, pero tenemos otros productos sujetos a responsabilidad ampliada, como pueden ser los aparatos eléctricos y electrónicos o los vehículos al final de su vida útil. La Ley de Residuos del 2022 anunció que se iban a desarrollar nuevos regímenes de responsabilidad ampliada para determinados productos. Entre ellos, los envases de plástico de un solo uso, aunque esto ya está vigente, pero sí va a modificar en determinados aspectos esta normativa, y ya se ha hecho. Las toallitas húmedas, globos, plásticos de un solo uso, no envases, tabaco, artes de pesca, em, textiles, muebles de decoración del hogar, plásticos de uso no agrario no envases, cápsulas de café y, como ya decía, toallitas húmedas, incluso aunque no sean de plástico. Respecto a alguno de estos productos, ya se han desarrollado los sistemas de responsabilidad ampliada, como en el caso del tabaco, pero hay otros que aún se encuentran en fase inicial de tramitación. Por ejemplo, respecto a los globos y toallitas húmedas, está actualmente en consulta pública el proyecto de Real Decreto que va a regular esta responsabilidad ampliada y cabe destacar que el legislador español ha decidido que se incluyan no solo las toallitas húmedas de plástico, sino también las de no plástico, yendo más allá de lo establecido por la normativa europea. Los textiles también se ha sometido a una consulta pública previa y existe ya un acuerdo provisional entre el Parlamento y el Consejo Europeo respecto a la directiva marco que también pretende implantar la responsabilidad ampliada respecto a los textiles. Y respecto a los aparejos de pesca también existe una consulta pública previa. No obstante, el calendario inicialmente fijado en el reglamento, en la ley de residuos, en determinados puntos ha ido con retraso. Por ejemplo, en el caso del tabaco aún no se ha aprobado la normativa, en el caso del tabaco en el 2023 aún no se había aprobado la normativa reguladora de la responsabilidad ampliada del productor y respecto a artes de pesca, muebles, plásticos de uso agrario no envases, actualmente la tramitación aún se encuentra en fases muy iniciales de su tramitación. Por lo tanto, veremos si realmente se cumplen los plazos señalados en la normativa. En todo caso, estos son los flujos de productos respecto a los cuales en un futuro se van a desarrollar normativa de responsabilidad ampliada del productor. Hay que tener en cuenta que respecto a medicamentos y cosméticos, aunque no están incluidos en la ley de residuos, sí que se aprobó una normativa europea, que es la Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales, que impone que medicamentos y cosméticos estén sometidos a responsabilidad ampliada del productor por los microcontaminantes que desprenden y que acaban en las aguas residuales. En todo caso, estarán sujetos a responsabilidad ampliada del productor una vez esta directiva sea incorporada al ordenamiento jurídico estatal y antes de finalizar el 2028.
Entrando ya en la normativa de envases. La normativa de envases, estaréis ya familiarizados que en los últimos años ha habido muchos cambios que han incidido en los envases, en la responsabilidad ampliada y en la restricción de determinados formatos de envases. Desde el 94, que tuvimos la primera directiva de envases, lo cierto es que en los últimos años se ha producido un incremento de la normativa que exige obligaciones relacionadas con la sostenibilidad de los envases. En el 2019 se aprobó la Directiva sobre el impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente, que afecta a determinados envases y que incluso impone obligación de incorporar plástico reciclado en botellas de bebidas y otros requisitos de ecodiseño como el tapón unido a las botellas. Con posterioridad se aprobó la Ley de Residuos en España, que introdujo el impuesto sobre los envases de plástico y traspuso esta directiva europea al ordenamiento jurídico estatal. En el 2022 tuvimos el Real Decreto de Envases que impuso el sometimiento de los envases, no solo domésticos, sino comerciales e industriales, a la responsabilidad ampliada del productor. Y recientemente tenemos el nuevo Reglamento Europeo de Envases, que va a obligar a adaptar o aprobar un nuevo Real Decreto en materia de envases estatal y que derogará la directiva del 94. De momento aún no lo ha derogado porque el Reglamento de Envases, aunque ya es vigente, su plena aplicabilidad se producirá el año que viene, en agosto de 2026. Adentrándonos en el reglamento de envases, como su nombre dice, estamos ante un reglamento. Es decir, antes teníamos una directiva, ahora mismo tenemos un reglamento. El enfoque varía. Las directivas necesitan que los Estados miembros adopten normativa interna para incorporar esta normativa en su propio ordenamiento jurídico y que las obligaciones sean aplicables para todas las empresas, pero los reglamentos resultan aplicables desde el mismo momento en que se aprueban por la Unión Europea. Sin embargo, aunque el instrumento elegido en este caso para regular los envases ha sido un reglamento, cabe destacar que es un reglamento que contempla una aplicación progresiva, es decir, muchas de sus obligaciones contienen plazos específicos. El plazo general de aplicación del reglamento es agosto de 2026, pero muchas de las obligaciones contienen plazos específicos y además dependen del desarrollo de instrumentos de legislación secundaria, como actos delegados y actos de ejecución. Por tanto, existirá un plazo de adaptación para las empresas para cumplir este nuevo reglamento europeo. Con todo, se considera necesario comprender el reglamento y comprender cuáles son los diferentes actos delegados que se van a aprobar y a cuáles tenemos que estar atentos según nuestra actividad empresarial y el tipo de envase que utilizamos. En todo caso, el reglamento europeo se aplica a todo tipo de envases de cualquier material, no solo de plástico. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, como posteriormente explicaré, muchas veces existe confusión respecto a cuál es el ámbito de aplicación de la normativa de envases. En determinados puntos del reglamento de envases existen flexibilizaciones para microempresas, es decir, para empresas de menos de 10 trabajadores y que con un volumen de negocio anual o balance general anual de menos de 2 millones de euros. Además, existen flexibilizaciones para medicamentos, productos sanitarios y otros productos aptos para el contacto. La normativa de envases y de responsabilidad ampliada parte de la definición de un sujeto que es al que se le asignan las principales obligaciones en la normativa de responsabilidad ampliada del productor. Esto es, el productor del producto. Generalmente la normativa de envases señalaba que el productor del producto era el envasador del producto envasado, que ponía el producto en el mercado de la Unión Europea o de cada uno de los Estados miembros. Con el nuevo reglamento de envases hay un cambio en esta definición de productor del producto, pues en determinados puntos se considera que el que comercializa envases vacíos de transporte, envases de servicio o envases de producción primaria sería el responsable como productor del producto de estos envases. Es decir, el reglamento de envases introduce nuevas definiciones que ya veremos cómo se adaptan a la normativa española, pero que desde luego hacen necesario que las empresas reconsideren respecto a qué envases son productores de producto y respecto a cuáles no. Importante valorar el caso de los envases de transporte, de servicio y de producción primaria. En todo caso, un productor de producto se tiene que adherir a un sistema de responsabilidad ampliada o crear uno individual.
pagar las cuotas al sistema de responsabilidad ampliada y solo puede comercializar productos que cumplan con el reglamento y cumplir obligaciones relacionadas con la información que hay que suministrar a los Estados miembros, como por ejemplo adherirse a un sistema de responsabilidad, formar parte de adherirse al registro de productores del producto, que en España ya lo tenemos vigente, pero es un requisito que se va a hacer extensible a todos los Estados miembros de la Unión Europea. Todos los Estados miembros de la Unión Europea van a tener un registro de productores del producto al que los diferentes productores tienen que adherirse, formar parte y presentar información anualmente. El reglamento de envases hace hincapié en otro sujeto obligado, que es el de los fabricantes. Los fabricantes van a tener importantes obligaciones en base a este nuevo reglamento de envases, y es que van a tener que elaborar declaraciones de conformidad de los envases y realizar un análisis técnico de los envases para comprobar que cumple con los requisitos de sostenibilidad y de diseño de los envases. Esto significa que a partir de que el reglamento resulte de aplicación en general en agosto de 2026, los fabricantes deberían elaborar estas declaraciones de conformidad de los envases. Y los siguientes adquirentes de estos envases necesitan estas declaraciones de conformidad para poder introducirlos en el mercado. Importante, fabricante de envase es la persona física o jurídica que fabrica envases o productos envasados. Cuando una empresa encarga la fabricación de un producto envasado a otra empresa, se considera, con su propio nombre o marca, se considera fabricante a la empresa que realiza el encargo. Pero existe una regla especial que afecta especialmente a las microempresas. Cuando las microempresas sean las que realicen el encargo, el fabricante continúa siendo la persona física o jurídica que fabrica los envases. Por tanto, los actualmente envasadores o aquellos que encargan el envasado de un producto a otra empresa deben tener en cuenta o la fabricación de un envase a otra empresa deben tener en cuenta este aspecto para determinar quién debe ser el encargado de elaborar la declaración de conformidad de los envases. En todo caso, los envases van a tener que tener una declaración de conformidad. Esto es lo más relevante que se asocia a los fabricantes en esta nueva normativa de envases. Respecto al reglamento de envases, introduce numerosas modificaciones en cuanto a los requisitos relacionados con la sostenibilidad que deben cumplir los envases. Aquí en esta diapositiva he hecho un pequeño esquema de los más importantes, pero ahora me adentraré en cada uno de estos requisitos. En cuanto a las sustancias químicas, todos los envases deben cumplir determinados límites de presencia de metales pesados y además deben fabricarse limitando la concentración de sustancias preocupantes y el impacto adverso por los microplásticos. El cumplimiento de estos requisitos debe demostrarse por los fabricantes en la documentación técnica del envase y en la declaración de conformidad. En el caso de los envases de alimentos, además, tiene que cumplir con el requisito de no sobrepasar los límites de PFAS que se señalan en la normativa a partir de agosto de 2026. Por lo tanto, existen unos requisitos de sustancias químicas que afectan a todos los envases y unos concretos que afectan a envases de alimentos, como son los de las sustancias perfluoroalquiladas, los PFAS. Importante, todos los envases, como señalaba la estrategia en materia de plásticos de la Unión Europea, todos los envases en 2030 van a tener que ser reciclables o deberían ser reciclables. Pero que sean reciclables no significa que vayan a tener que ser 100% reciclables. Lo que señala la normativa europea es que van a existir dos criterios desarrollados por actos de ejecución y actos delegados: el diseño para el reciclado y el reciclable a gran escala. Los fabricantes van a tener que comprobar la reciclabilidad de los envases y realizar un análisis de reciclabilidad, aplicando estos dos criterios. En primer lugar, a partir de 2030, el criterio del diseño para el reciclado, y en 2035 el criterio de que los envases sean reciclables a gran escala. Solo se van a considerar reciclables cuando cumplan esta normativa secundaria aprobada por la Unión Europea, la relativa al diseño para el reciclado y reciclable a gran escala. Hecha esta evaluación, los envases tendrán un porcentaje de reciclabilidad. Es importante señalar que
A partir de 2030 o 24 meses desde la entrada en vigor del acto delegado relativo al diseño para el reciclado, solo van a poder ser introducidos en el mercado los que cumplan con las calidades de reciclabilidad A, B y C. Y a partir del 2038 solo se van a poder introducir los que cumplan con las calidades A, B, es decir, aquellos que sean reciclables en un 95% o en un 80%. El fabricante, como decía, va a tener que evaluar la reciclabilidad del envase y justificar en la documentación técnica del envase el cumplimiento de esta normativa relativa a la reciclabilidad de los envases. Y al igual que el Real Decreto Español, después de la aprobación de los actos delegados, las cuotas a pagar a los scraps se modularán en función de la reciclabilidad de los envases. Es decir, habrá que pagar más o menos a los sistemas de responsabilidad ampliada en función de si el envase es más o menos reciclable. Existen excepciones a la reciclabilidad, por ejemplo, para envases aptos para el contacto de productos sanitarios, para envases de medicamentos, envases innovadores. Todos estos envases están exentos de cumplir con la normativa de reciclabilidad. Hay que tener en cuenta que respecto a los medicamentos, por ejemplo, se señala que están exentos el acondicionamiento primario y los embalajes exteriores en determinados casos. No siempre van a estar exentos los embalajes exteriores. A partir de 2030 y 2040, todos los envases van a tener que incorporar plástico reciclado, excepto aquellos que están exentos de esta obligación, que posteriormente lo señalaré. El nivel de plástico reciclado que hay que incorporar depende del tipo de producto que vayamos a comercializar con estos envases. Depende de si tenemos un producto que es una bebida comercializada en una botella de plástico o si estamos ante un envase que contiene un envase apto para el contacto, es decir, por ejemplo, de medicamentos o productos sanitarios, este tipo de envase sería apto para el contacto y tiene una exigencia menor en cuanto a la incorporación de plástico reciclado, o si tenemos otro tipo de envase de plástico, vamos a tener que cumplir objetivos mayores de incorporación de plástico reciclado. Importante, hasta 2026, hasta final de 2026, no tendremos el acto delegado que va a establecer la metodología para el cálculo y la verificación de los objetivos de incorporación de plástico reciclado. Por lo tanto, podemos ir avanzando en la incorporación de plástico reciclado y, de hecho, para botellas afectadas por la directiva SUP esto ya resulta obligatorio, pero vamos a tener que esperar a esta normativa para entender exactamente cómo hemos de calcular la incorporación de plástico reciclado que incorporamos a los envases. Nuevamente, el fabricante tiene que demostrar el cumplimiento de este requisito en la documentación técnica del envase y emitir en consecuencia una declaración de conformidad. En cuanto a envases exentos de la incorporación de plástico reciclado, tenemos los envases de medicamentos, envases de plástico compostable, de alimentos especiales, por ejemplo, para lactantes. Hay determinados productos que, como decía, son aptos para el contacto, pero que no están incluidos en la lista de exentos. Por ejemplo, cosméticos, aunque tienen que incorporar un porcentaje más reducido de plástico reciclado, este no significa que estén exentos. Es importante que las empresas evalúen cuando los productos que comercializan están exentos o si son aptos para el contacto, para definir cuáles son los porcentajes de plástico reciclado que tienen que incorporar. Respecto a envases compostables, determinados productos envases de plástico van a tener que ser compostables. Estos son las etiquetas adhesivas, las unidades monodosis de té o café o de otra bebida que se ablanden tras su uso. En este caso van a tener que ser compostables como tarde el 12 de febrero de 2028. Otros envases pueden ser compostables a decisión de los Estados miembros. Por ejemplo, cápsulas de café que no se ablanden tras su uso, bolsas ligeras de plástico o muy ligeras, y otros envases que ya se exigían por los Estados miembros que fueran compostables antes de la entrada en vigor del reglamento. Importante, el resto de envases tienen que permitir el reciclaje de materiales. Es decir, que si estamos poniendo en el mercado envases compostables que no estén incluidos en este listado de la izquierda de la diapositiva, vamos a tener que evaluar si realmente nuestros envases permiten el reciclaje de materiales. Porque es lo que la nueva normativa de la Unión Europea pretende
delimitar aquellos envases que son compostables a los que realmente se ha demostrado que aportan beneficios ambientales que así lo sean. En cuanto al resto, es importante que permitan este reciclado de materiales. Nuevamente, el fabricante tiene que demostrar el cumplimiento de estos requisitos en la documentación técnica del envase. Otra obligación importante de la normativa de envases es que hay que reducir al mínimo el tamaño de los envases a partir del 1 de enero de 2030. Los envases que no cumplan con estos requisitos de reducción al mínimo del volumen y peso de los envases no podrán ser introducidos en el mercado y habrá de demostrarse en la documentación técnica que se está cumpliendo con esta obligación. Hay determinadas excepciones, como por ejemplo envases protegidos por diseños comunitarios registrados o porque en la forma del envase es una marca protegida. En el resto de casos, todos los envases van a tener que cumplir este objetivo de reducción al mínimo de los envases. Una obligación parecida a la que acabo de explicar es la de reducción de los envases excesivos, pero no es igual. Una cosa es la reducción del tamaño de los envases y otra cosa es reducir los envases excesivos. La reducción de envases excesivos implica que hay que reducir el espacio vacío el espacio vacío que presentan los envases. Esta obligación difiere entre si estamos ante envases colectivos de transporte y de comercio electrónico o de envases de venta. En envases colectivos de transporte y de comercio electrónico hay una ratio de espacio vacío que se deberá cumplir del máximo del 50%. En el caso de envases de venta no existe una ratio, es decir, no existe un objetivo fijado por la normativa, pero sí que existe el deber general de que los operadores garanticen que el espacio vacío en estos envases se reduzca al mínimo. Las excepciones serían para los envases reutilizables y para los envases de venta que se empleen para el comercio electrónico como envases para productos adquiridos a través del comercio electrónico. En todo caso, también está pendiente de la Comisión apruebe un acto de ejecución que defina el método de cálculo para determinar cuándo un envase se considera excesivo o no. Por tanto, también es un aspecto en el que hay que esperar a esta definición por parte de la Comisión Europea. En cuanto al etiquetado, simplemente señalaré los aspectos más importantes. En primer lugar, que la Unión Europea lo que pretende es que todos los envases estén marcados indicando los materiales de los envases. Esto difiere con lo que tenemos actualmente en España. En España lo que se exige es marcar el contenedor de los envases. A partir de 2028, según el reglamento, indicar el contenedor de los envases, sin embargo, va a ser opcional y se debería hacer a través de un QR. Veremos, por tanto, cómo la legislación española se adapta a la normativa europea, de qué manera esta exigencia de mantener la indicación del contenedor se mantiene en la normativa española. Actualmente hay un procedimiento de infracción abierto contra España por la incorporación, por esta exigencia, porque se considera que puede restringir la libre circulación de mercancías. En todo caso, es normativa vigente, es normativa que actualmente resulta aplicable y la normativa europea aún no resulta aplicable en materia de mercado. Se va a desarrollar una normativa específica europea que va a señalar cómo va a ser el mercado a nivel europeo. Por tanto, ahora mismo no podemos saber exactamente cuáles son las obligaciones de mercado que van a tener que cumplir los envases en la Unión Europea. Sí que sabemos que se van a introducir nuevos requisitos y que no son totalmente coincidentes con los de la normativa estatal. En todo caso, habrá un plazo de adaptación para adecuarse a esta normativa. El reglamento señala que hasta 3 años después de la entrada en vigor se permitirá la comercialización de envases no conformes fabricados o importados antes de la entrada en vigor de estos requisitos. En cuanto a las alegaciones ambientales, lo que se pretende es que se demuestre la veracidad de la declaración ambiental y la documentación técnica, que además solo se haga la alegación ambiental de un envase respecto a requisitos que superen los mínimos establecidos en la normativa europea y que se especifiquen determinados aspectos, como si se refieren a una parte del envase o a todo el envase. Envases reutilizables. La normativa europea señala que determinados tipos de envases van a tener que ser reutilizables en 2030 y hacia 2040 los objetivos son orientativos. La normativa no es muy clara al respecto a los objetivos de 2040, pero los de 2030 sí que está claro que son vinculantes. Importante, los envases de transporte que se empleen en la Unión Europea
van a tener que ser en un 40% reutilizables en 2030. Es decir, el 40% de los envases que se empleen para el transporte de productos en la Unión Europea van a tener que ser reutilizables. Cuando se usan entre sedes de la misma empresa o empresas asociadas o vinculadas o empresas establecidas en el mismo Estado miembro, el porcentaje sube al 100% en 2030. Se excluyen de esta obligación tanto las cajas de cartón como las microempresas que no hayan comercializado más de 1.000 kilos de envases en el territorio de un Estado miembro. Las cajas que sean envases colectivos también tienen obligaciones de incorporación, también tienen obligaciones de ser empleados en formato reutilizable. En todo caso, también se excluyen las cajas de cartón y, en el caso de las microempresas que no hayan comercializado más de 1.000 kilos de envases en el territorio de un Estado miembro. También existen obligaciones de comercializar productos en envases reutilizables en el caso de las bebidas. Y nuevamente existe una excepción para las microempresas. A partir de 2030 y en 2029 existirán envases de plástico que estarán prohibidos de introducir en el mercado. Señalaré algún ejemplo. En este listado podéis verlos todos, pero por ejemplo estarán prohibidos los envases colectivos de plástico de un solo uso que no sean necesarios para facilitar la manipulación. Por ejemplo, películas de retractilado o retractilado. Es importante que el hecho de que no sean necesarios para facilitar la manipulación incrementa inseguridad en cuanto a la interpretación de realmente qué envases están afectados. Esperemos que la Comisión ayude a delimitar realmente los envases que están afectados por esta prohibición. También estarán prohibidos, por ejemplo, la incorporación de chips de poliestireno y otros plásticos de protección como en los envases o las anillas de plástico multipaquete. Existen determinadas obligaciones para las empresas del canal Horeca relacionadas con permitir que los clientes rellenen sus propios envases y con ofrecer envases reutilizables. No me detendré, simplemente señalar los principales aspectos. Como dije al principio de esta parte de la presentación, existirán obligaciones de registrarse en un registro estatal. Por ahora no hay un registro unificado a nivel europeo, sino que habrá registros por Estados miembros y habrá que reportar información a estos registros de forma anual, igual que se hace en España. Entro ya con determinados puntos novedosos del impuesto al plástico, que aunque como ya sabéis lleva vigente desde 2023, quisiéramos aclarar determinados aspectos que se han ido delimitando en los últimos meses. Importante volver a clarificar que la normativa del impuesto no tiene por qué afectar necesariamente a las mismas empresas afectadas por la normativa de responsabilidad ampliada del productor de los envases. Son normativas diferentes y el impuesto sobre los envases de plástico afecta al plástico, pero la normativa de responsabilidad ampliada afecta a todo tipo de materiales de los envases. Importante delimitar si estamos afectados por las dos normativas o únicamente por una. Como ya sabéis, el impuesto al plástico afecta a los productos semielaborados, a los elementos de cierre y a los envases no reutilizables que contengan plástico. Es un impuesto monofásico, es decir, que solo uno de los sujetos va a ser el encargado de realizar determinadas obligaciones ante la agencia tributaria y de ingresar el importe del impuesto ante la agencia tributaria. Esto no significa que luego no existan obligaciones de repercusión para los fabricantes. Y el importe es de 0,45 céntimos, 0,45 euros el kilogramo de plástico no reciclado. En función de qué papel tengamos dentro de la cadena de suministro de los envases, vamos a tener diferentes obligaciones. No me detendré en las obligaciones aplicables, pasaré ya directamente a clarificar determinados aspectos que las consultas vinculantes del impuesto han ido clarificando en los últimos años. La agencia tributaria se ha pronunciado respecto a lo que es un envase reutilizable, respecto a qué es un envase y respecto a cómo deben justificarse las excepciones y en qué supuestos se pueden pedir devoluciones. Han existido muchas dudas en relación con las solicitudes de devolución, deducciones y exenciones que se pueden solicitar o aplicar en el caso de que los envases se envíen fuera del territorio de España. El Tribunal Económico Administrativo Central ha emitido una resolución el 19 de junio de este año en la que especifica en qué casos quien solicita la devolución, deducción
sí, la deducción, devolución o no sujeción tiene que hacerse cargo del importe del transporte y de organizar el traslado de los residuos, del traslado de los envases. Aquí os dejo la referencia a la resolución y señalar que en el caso de adquirentes no contribuyentes que puedan acreditar el envío de los envases fuera de España, en este caso el Tribunal Económico Administrativo Central señaló que no es necesario que se haga cargo del transporte. En los otros casos, para poder aplicar deducciones, devoluciones y supuestos de no sujeción, sí que clarifica que es necesario hacerse cargo del transporte. Podéis consultar la resolución, os dejamos la referencia en el PowerPoint. Y finalmente, simplemente señalar determinados aspectos de la normativa de ecodiseño y la de microplásticos. Importante, la de ecodiseño, el reglamento pretende abarcar a numerosos bienes físicos de la Unión Europea con determinadas excepciones como son los alimentos, piensos, medicamentos o vehículos, y el reglamento es un reglamento marco, es decir, establece la base para el desarrollo de requisitos para productos específicos a través de actos delegados. Por tanto, va a haber que esperar a los actos delegados para comprender qué productos están afectados y de qué manera. Los requisitos de ecodiseño pueden afectar, por ejemplo, a durabilidad, reutilizabilidad, uso de energía y eficiencia. Pueden ser de rendimiento o de información. De rendimiento tienen que ver con, por ejemplo, la durabilidad del producto o el uso de la energía que realiza, y los de información tienen que ver, por ejemplo, con la información que damos en las etiquetas o relacionados con los pasaportes digitales de producto que van a tener que contener los productos. Simplemente indicar que la información concreta que deben contener los pasaportes de producto y los productos afectados por la incorporación de pasaporte digital de producto son aquellos que se indiquen por actos delegados. Es decir, hay que esperar la aprobación de los actos delegados para comprender qué productos están afectados y qué información deben aportar. El reglamento incorpora obligaciones relativas a informar y no destruir productos no vendidos, con determinadas excepciones para microempresas y pequeñas empresas. Y ya se ha aprobado un plan de trabajo de la Comisión que indica cuáles serán los productos que probablemente en el futuro estarán sujetos a requisitos de ecodiseño. En particular, los textiles se prevé que estén sujetos a requisitos de ecodiseño, los muebles y los colchones, señalando algunos de ellos. Y me adentraré ya en la normativa de microplásticos, porque bueno, no tenemos muchísimo tiempo y la verdad es que queremos abordar muchos aspectos, pero simplemente que os hagáis una idea del mapa normativo. Respecto a microplásticos, tenemos dos normativas fundamentales, una que regula la incorporación de microplásticos en productos y otra que regula la pérdida de pellets en la fabricación, en procesos de fabricación de plásticos. Son dos normativas diferentes. La de incorporación de microplásticos en productos ya está aprobada y se materializó mediante una modificación del reglamento REACH de sustancias químicas, y la de pérdida de pellets de plástico aún está en tramitación, en una fase avanzada de la tramitación, pero aún no ha sido aprobada. La normativa sobre la introducción de microplásticos en producto prohíbe las microesferas de plásticos introducidas en cosméticos y detergentes y la comercialización de microplásticos en determinadas concentraciones. Para determinados productos se establecen prohibiciones con una incorporación progresiva. En el cuadro de la derecha podéis ver los diferentes plazos en los que determinados productos van a estar sujetos a esta prohibición. Lo que se pretende es dar un plazo de adaptación a las empresas que contengan microplásticos en sus productos para que vayan adaptándose. Si estamos en el listado de la derecha, podemos ver los diferentes productos que están sujetos a periodos transitorios. Los productos sujetos a periodos transitorios e incluso productos exentos tienen obligaciones de información. Hay que ver cuál es nuestro producto y qué tipo de información vamos a tener que cumplir. En algunos casos tenemos que informar a la Agencia Europea de Sustancias Químicas sobre el uso de los microplásticos que hacemos, y en otros casos incluso implica modificaciones de etiquetado. Como el objetivo de esta sesión era señalar los principales aspectos de esta normativa, no me detendré en el detalle, pero sí que tengáis en cuenta analizar si sois productos que contienen, si vuestros productos contienen microplásticos, si vuestros productos están sujetos a periodos transitorios y si sois productos que tenéis que aportar información a la Agencia Europea de Sustancias Químicas o a vuestros clientes. Y ya doy paso a mi compañera Lidia, que seguirá con la intervención.
Doncs per tancar aquesta part de normativa en matèria d'economia circular, cal fer un últim esment al reglament de reutilització de l'aigua, que es va aprovar l'any 2024, l'any passat. Aquest reglament el que fa és adaptar a la normativa espanyola, adaptar a la normativa d'Espanya un reglament europeu que es va aprovar l'any 2020. La realitat és que dintre de l'ordenament jurídic espanyol ja existia un altre Reial Decret de l'any 2007 que precisament regulava tota aquesta qüestió de les aigües regenerades, però s'aprova aquest nou reglament i s'actualitza d'acord amb les previsions que s'inclouen en el reglament europeu. Bàsicament saber que s'emmarca dintre d'un context de gestió integrada de l'aigua que precisament busca fer front als principals reptes derivats del canvi climàtic, com pot ser la sequera, i que l'objectiu és garantir precisament que les aigües regenerades siguin segures per la salut humana i animal i també pel medi ambient. Algunes novetats d'aquest nou reglament de reutilització de l'aigua, doncs que s'amplia i es detalla encara més l'àmbit d'aplicació, precisament a diferència del reglament europeu, justament la norma espanyola s'aplica a diferents usos d'aigua regenerada i especifica clarament quins són els usos que estan permesos i quins són els que estan prohibits. En concret, s'aplica a la producció, subministrament i ús d'aigües regenerades que provinguin d'estacions depuradores i es regulen els usos permesos que, com deia abans, són més amplis que els que preveu la normativa europea, que serien bàsicament cinc àmbits que són els urbans, agrícoles, industrials, recreatius i ambientals. A banda, aquest reglament estableix un sistema de classes de qualitat en funció del tipus d'ús al qual es destinarà l'aigua regenerada. També regula les autoritzacions de producció i subministrament d'aigües i les concessions d'ús, que s'hauran d'adaptar a uns requisits de qualitat de l'aigua que són encara més exigents. Estableix un termini perquè les empreses puguin adaptar els seus permisos amb aquesta nova normativa i la data límit és el 31 de desembre del 2028. També aquesta nova norma obliga a elaborar els plans de gestió del risc, que abans eren voluntaris, i es fomenta la reutilització a través d'instruments com els plans en grans aglomeracions urbanes o a través de diversos incentius econòmics. Passem a veure ara les novetats que afecten a la normativa en matèria de sostenibilitat ambiental. I aquí és obligat fer menció al paquet òmnibus que es va aprovar a principis d'aquest any. És un paquet d'iniciatives legislatives que bàsicament la seva finalitat és posposar, simplificar i reduir l'àmbit d'aplicació d'aquesta normativa en matèria de sostenibilitat empresarial. Aquest paquet s'emmarca dintre de la brúixola per a la competitivitat europea de l'any 2025, que substitueix el Pacte Verd Europeu, com explicava l'Eloi al principi de la presentació. I saber que conté diferents iniciatives legislatives que tenen a veure amb aspectes com la taxonomia o el mecanisme d'ajust en frontera, però nosaltres ens centrarem específicament en la normativa relativa a informació sobre sostenibilitat i diligència deguda. Aquí saber i tindre en compte que al febrer de 2025 es van publicar dues propostes de directiva. La directiva Stop the Clock, que actualment ja està aprovada i es troba vigent, que el que fa és posposar les dates d'aplicació de la normativa CSRD i CS3D, és a dir, d'informació sobre sostenibilitat i diligència deguda, i els estats membres l'hauran de transposar com a molt tard abans del 31 de desembre del 2025 d'aquest any. També hi ha una altra directiva que aquesta encara s'està tramitant, encara ha de passar per diferents tràmits per les institucions europees, però saber que la detallarem una mica més endavant, saber que introdueix canvis substancials en aquestes dues directives, la directiva CSRD i la CS3D. Entrant ara a aprofundir una mica més en el marc normatiu de divulgació d'informació no financera o informació sobre sostenibilitat, saber que tenim una directiva de l'any 2014, que és la directiva NFRD, que es va transposar a l'estat espanyol a través de la llei 11/2018,
i, d'acord amb el marc normatiu estatal, a Espanya estan obligades determinades empreses amb més de 250 treballadors i que compleixin determinats requisits econòmics a reportar informació no financera. Amb la directiva de l'any 2022, el que es va fer és reforçar i renovar aquest marc que corregir algunes deficiències d'aquesta directiva NFRD a nivell europeu i es va aprovar aquesta nova directiva CSRD, la directiva de l'any 2022, que encara no s'ha transposat a l'estat espanyol. De fet, anem tard amb aquesta directiva i el termini per transposar-la va finalitzar el juliol de l'any passat. Molt breument, la directiva CSRD de l'any 2022, com deia, corregeix algunes deficiències de l'anterior directiva i el que fa és detallar la informació que les empreses han de divulgar i fer les dades que han de reportar que siguin més fiables i més comparables entre si. Aquesta obligació de publicar informació ha de complir amb determinats estàndards de divulgació que són el CSRS, també coneguts com a NEIS per les seves sigles en espanyol. I de moment s'han aprovat uns estàndards, un CSRS, que són transversals i diversos estàndards ambientals, socials i de governança més concrets. També saber que hi ha uns estàndards voluntaris per a les pimes que vulguin acollir-se amb aquesta normativa i que pròximament seran revisats precisament arran d'aquest nou paquet òmnibus. Pel que fa a la directiva, a l'efecte que ha tingut la directiva Stop the Clock, que com deia abans ja està vigent amb el nostre ordenament jurídic, gràcies a aquesta directiva s'han ajornat els requisits d'informació que estaven previstos per a grans empreses i pimes cotitzades. El resultat és que les empreses de més de 1.000 treballadors i que compleixen amb determinats requisits de facturació hauran de començar a reportar informació a partir de gener del 2028 i les pimes cotitzades ho hauran de fer a partir de gener del 2029. Si bé, gràcies a la proposta de directiva que introdueix modificacions substancials, precisament, que com deia està en fase de tramitació, precisament el que es preveu realitzar és reduir l'àmbit d'aplicació de manera que les obligacions en matèria d'informació sobre sostenibilitat només afectaran aquelles empreses que tinguin més de 1.000 treballadors i una facturació superior a 50 milions d'euros o balanç general superior a 25 milions d'euros. De manera que les pimes cotitzades quedaran fora de l'àmbit d'aplicació d'acord amb aquesta proposta de directiva. També saber que aquestes pimes cotitzades que quan s'aprovi aquesta proposta de directiva quedin fora de l'àmbit d'aplicació poden optar voluntàriament per reportar informació sobre sostenibilitat utilitzant els estàndards que es van aprovar per a pimes no cotitzades i que van ser publicats per l'EFRAG al desembre del 2024. Altres canvis que s'han produït en la normativa d'informació sobre sostenibilitat, s'han revisat aquests estàndards que comentava. A banda, s'ha suprimit la previsió d'elaborar estàndards sectorials en funció dels determinats tipus d'indústries, seran més genèrics. Es suprimeix aquesta verificació raonable, és a dir, l'obligació de verificar serà molt més limitada per les empreses que estiguin afectades. Es manté aquest requisit de doble materialitat, aquí no hi ha canvis, i alhora s'estableix un límit per a la informació que les empreses han de reportar com a part integrant de la cadena de valor d'altres empreses que estan obligades. Això és important. És a dir, hi ha empreses que quedaran fora de l'àmbit si tot va com es preveu d'acord amb la proposta de directiva. Hi haurà empreses que quedin fora de l'àmbit d'aplicació, però es veuran afectades si formen part d'aquesta cadena de valor i dintre de la cadena de valor hi ha empreses que estan obligades a reportar informació. Llavors, gràcies a aquesta proposta de directiva, el que es fa és limitar aquest impacte com a part integrant de la cadena de valor a través de l'aprovació d'uns estàndards que són aquests estàndards voluntaris que el que faran és incloure els punts sobre els quals les empreses hauran de divulgar, limitar la informació que poden o que hauran de reportar les empreses que formin part d'aquesta cadena de valor i que no estiguin obligades per la normativa en matèria de sostenibilitat. Una mica el resum de tot el que acabem d'explicar està amb aquest quadre, que tampoc em detindré.
I passo ara a explicar la normativa sobre diligència deguda empresarial. Al juliol del 2024 va entrar en vigor aquesta directiva del 2024 sobre diligència degudes, que es basa en els principis rectors d'empreses i drets humans i a les línies directius de la OCDE, i el que fa aquesta directiva és establir obligacions per a les empreses en relació a la detecció, priorització, prevenció, mitigació, eliminació i reparació dels efectes que puguin tenir l'activitat de les empreses per als drets humans i al medi ambient. Precisament, les empreses el que hauran de fer és presentar una declaració anual i presentar aquesta informació en matèria de diligència deguda a través de les declaracions anuals. Aquest era el marc d'aplicació que preveu actualment la directiva CSR, la directiva en matèria de diligència deguda. No s'inclouen dintre de l'àmbit, ja no s'inclouen en la directiva vigent les pimes, però sí que es poden veure afectades com a part integrant de la cadena de valor, de la cadena d'activitats, com explicarem. Doncs bé, amb el paquet òmnibus es revisa aquests terminis, es revisen, no canvia l'àmbit d'aplicació, però sí que es revisen els terminis i començarà a ser d'aplicació a partir de l'any 2028. El primer grup d'empreses afectades seran empreses amb més de 5.000 treballadors i una facturació superior a 1.500 milions d'euros i les empreses que tinguin més de 3.000 treballadors i una facturació de més de 900 milions d'euros. A partir de l'any 2029 es veuran afectades empreses amb umbrals que tinguin a partir de 1.000 treballadors i una facturació de 450 milions d'euros. Com deia, l'àmbit no canvia, les pimes continuen sense haver d'aplicar, haver de complir amb aquesta directiva de diligència deguda, però es poden veure afectades com a part integrant de la cadena de valor. Una novetat sobre aquesta qüestió que introdueix el paquet de simplificació òmnibus és el fet de que les avaluacions o les obligacions de reportar informació en matèria de diligència deguda se centraran només en socis comercials directes, com els proveïdors de primer nivell. És a dir, això limita l'abast que pugui tenir aquest impacte per a empreses que no es troben subjectes a aquesta directiva. No obstant, estableix una excepció, la directiva, en el sentit de que quan existeixin indicis raonables de possibles impactes negatius, llavors sí que podran involucrar-se amb altres socis indirectes. Està per veure a veure com s'aplicarà aquesta excepció en la pràctica. Altres novetats, s'amplia el termini d'actualització de la diligència deguda a 5 anys. A banda, s'avança el termini per publicar documents d'orientacions i bones pràctiques al gener del 2026. Aquests documents d'orientacions i bones pràctiques estan, com dic, pendents d'aprovació i haurem d'estar atents a veure què és el que preveuen. Quant als plans de transició climàtica, es manté l'obligació, però s'adapta al que preveu la normativa en matèria d'informació sobre sostenibilitat. I també és rellevant la previsió que contenia l'anterior, la vigent directiva en matèria de diligència deguda sobre l'obligació de rescindir contractes, d'acabar amb la relació dels socis incomplidors. Aquesta previsió es suavitza, per dir-ho d'alguna manera, i ara només s'exigirà suspendre la relació però no acabar, finalitzar amb aquests contractes. Per focalitzar-nos una mica més en pimes o posar el focus en pimes, és una mica el que ja he explicat. Poden veure's afectades si formen part de la cadena d'activitats. A més, l'excepció que comentava abans, en principi només s'hauran d'aportar informació, de presentar determinada informació en matèria de diligència deguda als socis directes, comercials directes, però hi ha una excepció que genera és previsible que generi una certa problemàtica en quant a la seva interpretació, que està per veure. Aquesta informació que les empreses poden sol·licitar a pimes, a banda, es limitarà únicament al que preveuen els estàndards voluntaris dels informes sobre sostenibilitat que comentàvem anteriorment, aquests estàndards voluntaris elaborats per a pimes no cotitzades. Pel que fa al reglament sobre matèries primes i productes associats a la desforestació, saber que és part integrant de l'estratègia de la Unió Europea sobre biodiversitat i que la finalitat d'aquest reglament és reduir la contribució de la Unió Europea a la deforestació, degradació forestal i les emissions del canvi climàtic.
El que fa és introduir normes en relació a la introducció, comercialització al mercat de la Unió Europea i exportació de lo que s'anomenen els productes pertinents, que són tots aquells que estan inclosos a l'annex 1 del reglament i que són els que podeu veure aquí amb aquesta imatge: el ramat boví, la fusta, el cafè, el cautxú, el cacau, la soja i l'oli de palma, i també s'aplica als productes que els requereixin com a part de la seva fabricació. A quines empreses afecta? Doncs bé, aquest reglament afecta a totes les empreses, tant grans empreses com a pimes, que comercialitzen els productes que es troben a l'annex 1 i que acabem de mencionar. Com a novetat, dir que s'ajorna el termini d'aplicació d'aquest reglament, s'aplicarà a grans operadors i comerciants a partir del desembre del 2025 i a pimes i microempreses a partir del juny de l'any 2026. Com sé si s'ha d'aplicar el reglament? Doncs bé, sabré si es compleixen les 3 condicions següents. Si estem davant d'un producte de l'annex 1, que està catalogat com a producte pertinent i, a més, està elaborat a partir de lo que són les matèries primes pertinents. A banda, també, si es tracta d'un producte produït a partir del 29 de juny del 2023 i que s'introdueix al mercat a partir del 31 de desembre del 2027, i si es dona la condició de que introdueixo al mercat, comercialitzo o exporto aquest producte. Si es compleixen aquestes 3 condicions, llavors hauré d'aplicar el reglament. I quines són les obligacions que inclou per a empreses afectades? Doncs, molt breument, assegurar-se que aquests productes estiguin lliures de deforestació, que s'hagin produït de conformitat amb la legislació del país de producció i que estiguin emparats per una declaració de diligència deguda, que també porta aparellada aquesta avaluació del risc. Com a novetats, també, d'aquest any 2025, dir que es preveu la possibilitat de reutilitzar aquestes declaracions de diligència deguda quan es tracti de productes que es reimportin al mercat de la Unió Europea. A banda, els representats autoritzats podran presentar la declaració de diligència deguda en nom de grups d'empreses i les empreses podran presentar les declaracions de diligència deguda no per cada producte, sinó anualment. I focalitzar-nos una mica més en les pimes, com afecta o quines obligacions haurien de complir les pimes en matèria de diligència deguda. Doncs bé, podem distingir aquí el que serien els operadors pimes i els comerciants pimes. Pel que fa als operadors que són pimes, que són precisament les empreses que col·loquen un producte o matèria prima al mercat per primera vegada, podem trobar-nos en dues situacions. Si hi ha subjectes anteriors a la cadena de subministrament que ja han presentat una declaració de diligència deguda per al producte, llavors aquestes empreses no hauran de presentar una declaració de diligència deguda i serà suficient en proporcionar un número de referència si es sol·licita. Ara bé, si ens trobem en la situació de que encara no s'ha presentat una declaració de diligència deguda, llavors en aquest cas l'operador PIME sí que haurà d'exercir plenament la diligència deguda i presentar aquesta declaració. Pel que fa als comerciants que siguin pimes, que són aquelles empreses que posen un producte o mercaderia a disposició en el mercat després dels operadors. En aquest cas, no serà necessari que exerceixin, no hauran d'exercir la diligència deguda ni presentar la declaració, però sí que hauran de recopilar informació pertinent que hauran de mantenir, de guardar i de conservar durant com a mínim 5 anys. Altres novetats importants és que s'ha establert un sistema de classificació de risc en funció dels països exportadors de productes afectats i precisament el mes passat, el maig de 2025, es va publicar un llistat de països de risc a través d'un reglament d'execució. Això és important perquè això afecta les avaluacions de risc i aquells operadors que s'abasteixin exclusivament de productes que es trobin en zones de baix risc estan subjectes a obligacions en matèria de diligència degudes més simplificades. També tenir en compte que a l'abril del 2025 es va publicar un document d'orientació actualitzat i una quarta versió del document de preguntes freqüents per aclarir alguns aspectes d'aquest reglament. Actualment s'està tramitant un reglament delegat que introdueix alguns aclariments sobre quins són els productes de l'annex 1, aclariments sobre exactament com s'ha d'interpretar els productes pertinents que entrarien dins de l'àmbit d'aplicació. Aquí simplement tenir en compte que hi ha un avantprojecte de llei que s'està tramitant en relació amb aquest reglament i que a través d'aquest avantprojecte es pretén crear l'Oficina de Lluita contra la Desforestació com a autoritat competent estatal. No res, saber que existeix.
I ja per anar tancant, novetats en matèria d'economia climàtica, aquí mencionar el recent Reial Decret de l'any 2020, d'aquest any, que regula el registre de petjada de carboni. Va entrar en vigor al juny d'aquest any i deroga un Reial Decret anterior. El que fa és actualitzar i reforçar el marc anterior i passa de ser voluntari a obligatori en alguns aspectes. En quins aspectes? Concretament, continua sent voluntari pel que fa al registre de petjada de carboni, compensació i projectes d'absorció i estableix l'obligació de calcular i publicar la petjada, de realitzar i publicar plans de reducció per a determinats tipus d'empreses, que ara entrarem a mencionar. Més novetats? Amplia les tipologies de projectes d'absorció que són inscrivibles, regula la inscripció de petjades de carboni de grans esdeveniments i millora la tramitació i la transparència pel que fa a les obligacions i a la inscripció en aquest registre de petjada. Les obligacions és important tenir en compte que són tres: la de càlcul de petjada, la d'elaboració d'un pla de reducció i la de publicació, i afecta concretament a empreses que estan obligades a incloure als seus comptes anuals els estats d'informació no financera, és a dir, a les empreses que es veuen afectades per la normativa en matèria d'informació no financera, que són aquestes que podeu veure aquí amb aquesta diapositiva. No entrarien dintre de l'àmbit d'aplicació les pimes. També es veuen afectades les administracions del sector públic estatal. En quant a les emissions que s'han de calcular, per les empreses és obligatori calcular les d'abast 1 i 2, essent les de l'abast 3 voluntari, i per al sector públic estatal les d'abast 1 i 2, i a partir de l'any 2028 hauran de calcular també les d'abast 3. El primer any de compliment d'aquesta obligació és l'any 2026 respecte de l'any anterior, de l'any 2025. El mètode de càlcul que s'ha d'utilitzar per calcular la petjada són els factors d'emissió que es publiquen a través de l'Oficina Espanyola del Canvi Climàtic i també tenir en compte que no cal verificar aquest càlcul de petjada per complir amb aquesta obligació de càlcul. També és obligatori elaborar un pla de reducció que contempli un objectiu de reducció amb un horitzó temporal de com a mínim 5 anys. No em detindré tampoc amb això. S'ha de publicar, i la tercera pota d'aquestes obligacions que preveu el Reial Decret és l'obligació de publicació. S'ha de publicar de forma gratuïta i accessible a través del portal d'internet i inclou publicar tant el càlcul de la petjada com els informes de reducció. No confondre l'obligació de publicar a través del portal d'internet o, per exemple, a través dels informes de sostenibilitat amb la possibilitat voluntària d'inscriure al registre. Aquí mencionar que el registre es composa d'aquestes 3 seccions: una secció dedicada a la petjada de carboni i els plans de reducció, una altra secció dedicada als projectes d'absorció i una tercera secció dedicada a la inscripció dels projectes de compensació, que tampoc em detindré. I acabarem la presentació amb unes breus conclusions sobre tot el que hem anat exposant. En primer lloc, mencionar en relació a la normativa que ha anat desenvolupant la meva companya, la Loia, pel que fa al reglament d'envasos, s'exigeix a les empreses que vagin revisant els seus processos de productes i els seus sistemes de gestió. A més, les noves definicions legals que s'estableixen comporten la redistribució entre els diferents subjectes obligats i això obliga a analitzar detalladament el paper que compleix cadascun dels agents dins de la cadena de valor. Els fabricants cada vegada adquireixen, els fabricants d'envasos cada vegada van adquirint major protagonisme. Hi ha una certa flexibilització en matèria d'envasos per les microempreses, si bé és cert que aquestes també hauran de fer front cada vegada a més requisits tècnics i documentals exigents. Es preveu també ampliar la responsabilitat ampliada del productor a nous sectors, com per exemple el tèxtil, les tovalloletes humides, els globus, les arts de pesca, i crear nous règims específics als pròxims anys. I pel que fa al reglament d'ecodisseny, es preveu que es desenvolupin nous requisits d'ecodisseny per a diversos productes com l'acer i el ferro, matalassos i altres requisits de reparabilitat per productes electrònics o requisits de reciclabilitat per equips elèctrics i electrònics. Pel que fa a la normativa en matèria de sostenibilitat,
en matèria de sostenibilitat, precisament l'ajornament d'aquests terminis els hi dona més temps a les normatives, a les empreses per poder adaptar-se amb aquesta nova normativa. Es redueix considerablement l'àmbit d'aplicació de la directiva CSRD, de la Directiva en matèria d'informació sobre sostenibilitat, alleujant les càrregues administratives per a pimes, que ara que es preveu que d'acord amb la proposta de directiva ja no hagin d'estar subjectes, tot i que es poden veure integrants, com deia, com a part integrant de la cadena de valor. A més, així com a reflexions més generals, la contínua aprovació de normativa ambiental dintre del marc de la Unió Europea exigeix mesures orientades a la simplificació i a una articulació més coherent del marc regulador, i en aquest context és en el qual s'aprova aquesta nova brúixola de competitivitat. I també, tot i que molta de la normativa que hem mencionat sigui voluntari per a algunes empreses, és cert que, ja que quedaran fora de l'àmbit d'aplicació, és cert que el fet d'optar per complir amb aquesta normativa podria atorgar-los un avantatge competitiu i millorar l'accés a algunes fonts de finançament que tinguin en compte aquestes qüestions de sostenibilitat. I us hem deixat aquí, ja amb això acabem la presentació i us deixem aquí uns quadres amb una mica un resum esquemàtic de tot el que acabem d'explicar sobre què és el que vindrà en relació a la normativa que afecta aquestes matèries. I, en principi, amb això finalitzem la presentació i quedem a la vostra disposició per si teniu qualsevol dubte. Molt bé, moltes gràcies, Lídia, moltes gràcies, Eloia. Passem ara al torn de preguntes. De fet, la primera ja la contesto jo. Sí que compartirem la presentació i estarà també gravada, i aquests documents els trobareu a l'agenda d'acció, a la pàgina on us heu inscrit. Allà compartirem tot el material de la presentació. És una presentació, com bé dieu, és molt completa, i el que pretén és tenir aquesta visió de les diferents legislatives ambientals. No totes apliquen a tots els sectors ni a totes les empreses, per això volem fer aquesta visió condensada i àmplia del que ve i de quina és la legislació que s'ha modificat i quina es modificarà al futur. I la trobareu, doncs, com deia, penjada a l'agenda d'acció, en l'acte on us heu inscrit. Passem a d'altres preguntes. La primera és en relació a les obligacions de la RAP d'envases, és a nivell europeu. Llavors, diu, és a dir, si exportem, per exemple, a Alemanya i no volem gestionar la RAP directament, tenim que aconseguir que el nostre distribuïdor es registri i s'adhereixi a un scrap? Vale. Si exportáis a Alemania, es que depende quién introduzca el envase en el mercado alemán. Habría que ver vuestra relación concreta con estos distribuidores, y si son ellos los que introducen el producto envasado en el mercado alemán, en principio serían ellos los productores de producto. Y vosotros podríais ser fabricantes o productores de producto también dependiendo de vuestro papel con estos envases. Así formulada la pregunta está un poco abstracta para Dice poder también contestar en detalle. si tienen 2 distribuidores, ¿cómo se hace? Claro, bueno, sería el primero que introduce en el mercado. O sea, el primer distribuidor que introduce en el mercado el producto envasado sería el responsable de cumplir con la responsabilidad ampliada del productor. Vale, yo creo que si tienen algún tema más concreto o más a medida, en todo caso que os contacten Eloia, Lidia. Vale, vale. Otra pregunta. ¿El porcentaje de repet en envasos de begudes afecta també als envasos de salses com soja, per exemple? Los que son específicos para envases de bebidas solo afectan a bebidas. La soja, aunque sea un líquido, no es una bebida. O sea, no se consume bebiéndola. Se consume pues como una salsa, ¿no? Para cocinar. Entonces no estaría afectado por este porcentaje. Pero sí por el resto hay otros porcentajes que afectan a envases que no son de bebida. Pues por eso sí que estarían afectadas. Molt bé. Les fitxes tècniques d'envasos alimentaris han d'indicar el percentatge de PCAs?
Lo que indica la normativa es que el cumplimiento de los límites de sustancias químicas debe ser acreditado por el fabricante en la evaluación técnica del envase y en la documentación técnica. La verdad es que en específico qué es lo que hay que indicar en esta documentación técnica no lo tengo presente, pero sí que tener en cuenta que revisar el reglamento para ver exactamente la documentación técnica del envase, qué es lo que hay que indicar respecto a las sustancias químicas. Molt bé. Les monodosis de salses hauran de ser compostables? Vale, no están incluidos en las que obligatoriamente van a tener que ser compostables en todos los Estados miembros. Sin embargo, hay una excepción que dice que los Estados miembros, si hubiesen tenido ya alguna normativa al respecto, podrían mantenerla, si tienen como infraestructura para gestionar este tipo de envases. No obstante, tener en cuenta que las monodosis de plástico, sean compostables o de otro tipo de plástico, estarán prohibidas. No sé ahora si el 29 o el 30, ¿no? Pero monodosis para el sector Horeca están incluidos entre productos de plástico restringidos. Vale. Sobre la regulació del reglament entenc que és el d'envasos i... no sé si és el del reglament d'envasos o el reglament d'ecodisseny que relaciona aquesta pregunta. Si tens dubtes sobre la regulació, et pots adreçar a un expert en legislació ambiental quan es tracta d'aplicabilitat a la teva empresa. En aquest cas, doncs, avui us hem presentat Terraqui, podeu contactar amb ells, però n'hi ha d'altres experts, juristes en dret ambiental, que és la millor persona que us pot resoldre els dubtes que tingueu en quant a la seva aplicació a la vostra empresa. Respecte als microplàstics, quines novetats hi ha sobre els processos de rentat de prendes tèxtils? Vale, la normativa que explicamos de microplásticos, una era para microplásticos añadidos en productos y otro para la normativa de pérdida de pellets en procesos de fabricación. Ninguna de estas se refiere a los microplásticos de textiles. Tened en cuenta que el reglamento de ecodiseño sí que va a incidir en cómo deben diseñarse los productos afectados por el reglamento. Entre ellos, uno de los productos prioritarios es el textil. Por lo tanto, a la hora de regular requisitos de ecodiseño respecto al textil, sí que podrán tenerse en cuenta este tipo de aspectos en cuanto al diseño. Es uno de los productos que están incluidos en el plan de trabajo de la Comisión para los próximos años, por lo que veremos si se incluye alguna medida al respecto. Hi ha obligació de reportar sobre ESRS espanyoles que tenen la seu en un altre país de la UE? Què s'hi reporta? Vale, esta pregunta la responderemos por escrito mejor porque expresarla ahora que lleva un poco de análisis, Vale, la miramos con calma y contestamos. muy bien. A ver, espera que están entrando más, pero más preguntas. La siguiente es, somos una empresa que compra el envase IEBC, garrafa, bidón para llenarlo de nuestro producto y comercializarlo con la empresa final. ¿Nos afecta el RAP o el impuesto al plástico? Vale, el impuesto al plástico os afecta si traéis este envase de la Unión Europea o lo importáis, ahí vosotros seríais contribuyentes, si no seríais siguiente adquirente y os pueden imputar en el precio de vuestros productos el importe del impuesto. Y la RAP sí que os aplica porque usáis el envase para envasar vuestro producto y comercializarlo, pero siempre que lo comercialicéis en España. Si es, por ejemplo, que lo exportáis a la India, pues ahí la RAP al final afecta a productos que se introducen envasados en España. Vale. No he entès bé quines empreses estan obligades a fer el càlcul de la petjada de carboni. Empreses de més de 250 treballadors, oi, Lídia? Sí, correcte. Però Sí, empresas de 250 trabajadores y que cumplen. compleixin amb alguns dels requisits econòmics que comentàvem, que concretament són que el total de les partides de l'actiu sigui superior a 20 milions d'euros o que l'import net de la xifra anual de negocis superi els 40 milions d'euros. Per tant, no estan obligades les pimes i això és la definició de petita i mitjana de petita i mitjana empresa de la UEL que es fa servir com a criteri. Per tant, les empreses que no són pimes segons el criteri
de la UE estan obligades a fer el càlcul de petjada de carboni. És així, Sí. oi? Sí, per sota de 250 treballadors no estan obligades a fer el càlcul. Vale, una pregunta. Si ara, per fer l'informe de sostenibilitat, si està bé que ens basem en la llei 11/2018 espanyola, Vale. per fer el reporting de sostenibilitat, si és correcte basar-se en la llei 11/2018 espanyola. Claro, realmente es la que resulta actualmente aplicable en España. Lo que pasa es que, claro, la transposición de la normativa europea es inminente, con lo cual yo diría que vayan adaptándose a la normativa europea, aunque es cierto que puede sufrir variaciones. Es difícil responder esta pregunta. Sí, Clar. Sí, perquè estamos en un contexto, no?, havent-hi diferents tipus de compostabilitat, exigeixen que siguin compostables en alguna tipologia, per exemple, home compost, o que puguin ser compostables en entorns industrials. Vale. Los que es que claro, como el reglamento delimita envases para los que es beneficioso que sean compostables, hay que tener en cuenta que como se limita este uso de envases compostables, se limita precisamente para evitar que muchos envases sean compostables sin tener una norma adecuada de home composting, ¿no? O sea, de compostaje doméstico. El principio, lo que hay que cumplir es la norma de compostaje industrial. La de compostaje doméstico se va a actualizar y en principio es la de compostaje industrial. Sí, esto es así. Vale. Una empresa de 1.000 treballadors, espera que he perdut la pregunta, quines obligacions està previst tingui respecte a informació i sostenibilitat? Depèn d'aquesta obligació també de la seva facturació del total actiu o sols s'ha de prendre com a referència el volum de plantilla? Per sota de 1.000 treballadors quedaran fora de l'àmbit d'aplicació, està previst que quedin fora de l'àmbit d'aplicació de la directiva. Llavors, en principi, no hauran de reportar aquesta informació. De directiva de diligència deguda, entenc. Parlem de directiva de diligència deguda. Crec que és informació sobre sostenibilitat. Sobre informació i sostenibilitat. És a dir, ell demana sobre informació sobre sostenibilitat. Sí, no? Jo entenc. Amb menys de 1.000 treballadors. Quines Sí. obligacions té? Informació de sostenibilitat. Si tenen menys de 1.000 treballadors, llavors quedaran fora de l'àmbit d'aplicació d'aquest nou marc. I si tenen més de 1.000 treballadors i compleixen amb els requisits de facturació, llavors sí que quedaran dintre de l'àmbit d'aplicació d'aquesta directiva. Vale. Si tenen més de 1.000 treballadors i no compleixen amb els requisits de facturació, llavors entenc que quedarien fora. No sé si és això el que... Sí, CSRD. Sí, exacte. Crec que potser va per aquí la pregunta. En l'àmbit, parlant de la directiva CSRD, d'informació Sí, sobre sostenibilitat. La divulgació d'informació no financera. Vale. I la reducció de petjada de carboni, en la seva empresa han començat a treballar amb aquests aspectes de forma voluntària, però els hi falta força informació. Algun recurs online que podem per tenir més al respecte? Jo dic que sí, no? El Miteco té recursos online i també l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic teniu molts recursos per poder fer aquest primer càlcul de petjada de carboni. Fins i tot també tenim factors de conversió en l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic respecte a alguns factors de conversió respecte a alguns residus. Per tant, jo us recomanaria mirar tant a Miteco com l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic la informació que teniu al respecte que us pot facilitar. Addicionalment, sapigueu, ho anava a explicar al final, però ja avanço que està obert la línia de cupons d'innovació verda que permet a les empreses que no tenen l'obligació de fer-ho, és a dir, per pimes, són cupons adreçats a pimes, a fer el càlcul de petjada de carboni
fins a l'abast 3 i a fer un pla de reducció de les emissions. És un ajut de fins a 8.000 euros. Llavors, també voldria... Una altra pregunta. Una empresa espanyola ha de complir la normativa SR si la seva matriu està a França i la matriu sí que compleix amb aquesta normativa. Una empresa española. Estas, las de la ACS, las vamos a enviar por escrito, porque molt bé. tienen, sí, porque son supuestos muy concretos, concretos sí. de... Sí. En l'actualitat, les empreses industrials han de declarar els envasos incorporats al mercat nacional del seu producte fabricat. Heu comentat que entren en joc els fabricants pròpiament dels envasos. Això implicarà que els nostres proveïdors d'envasos seran els que hauran de fer la declaració i el pagament a scrap dels envasos que nosaltres incorporem al mercat? Vale, solo hay una modificación en determinados envases, los de transporte, los de servicio y los de producción primaria. En el resto, realmente el productor del producto sigue siendo como hasta ahora. Simplemente os llamamos la atención sobre estos 3 supuestos concretos. Y luego el fabricante sí que es el que tiene que elaborar la declaración de conformidad, pero la adhesión al scrap y el pago al scrap sigue siendo obligación del envasador. Esto es lo que tenéis que tener en cuenta. Que el fabricante tiene nuevas funciones, como es esta evaluación de conformidad y declaración de conformidad del envase, pero el productor del producto sigue siendo una figura aplicable que es principalmente el envasador y el que introduce el producto envasado en el mercado. A l'envàs que comprem tenim que demanar a l'empresa que la comprem la declaració de conformitat. Entiendo que sí, que es lo que acabas de comentar, ¿no? Sí, salvo que sea un envase que encarguéis el envase con vuestro nombre y marca, que ahí, como comenté, hay una inversión de la figura del fabricante. En un caso concreto, somos una empresa que envasa su producto árido reciclado en sacas de un solo uso. A día de hoy estamos inscritos en un scrap y dados de alta como productor del producto. Con este nuevo reglamento tenemos que seguir así. Sí, sí, hay nuevas obligaciones, pero la de productor de producto vais a seguir siendo, porque no tenéis un envase, no estáis refiriéndoos a un envase de los que señalé que pasa la condición de productor de producto al fabricante. Està previst que reguli l'ús de productes sanitaris d'un sol ús com la cobertura quirúrgica? O sea, el reglamento de codiseño no indica ninguna exclusión respecto a productos sanitarios, entonces podría ser que en un futuro se regulasen productos sanitarios, pero bueno, en principio no está entre los prioritarios y estimo que no será próximo. Si una empresa entra el material envasat d'un altre país de la UE i que ja està al corrent de la RAP al seu país i el posem al mercat espanyol, com demostrem als seus clients que els envasos ja compleix la RAP? Com es posa aquesta informació a la factura? Vale, la RAP va por Estado miembro, es decir, puedes cumplir la responsabilidad empleada en Francia que tú necesitas cumplirla en España, que es donde termina el envase siendo un residuo. Tú al final con la responsabilidad empleada pagas la gestión del residuo. Si tú la pagas en Francia, no estás pagándola en España. Por lo tanto, ese envase podrá ser introducido en el mercado francés, por ejemplo, pero para ser introducido en España hay que darse de alta como responsable del envase, como productor del producto y pagar a un scrap. Con este nuevo reglamento, ¿los envases pueden seguir siendo de un solo uso? Sí, hay determinadas obligaciones para envases de transporte o colectivos, como ya lo vimos, pero no se obliga a que todos los envases sean reutilizables. Por ejemplo, salvo que entren en la lista de envases restringidos de plástico de un solo uso, en principio los envases de venta pueden seguir siendo no reutilizables. ¿Cuál es la previsión para la directiva de Green Claims? Bueno, tenemos reciente... Vale, el viernes hubo una declaración de un miembro de la Comisión Europea que dijo que la directiva de Green Claims se iba a retirar. Hoy parece ser que la presidenta de la comisión dijo que en realidad no se retira, que lo que se está reconsiderando es el ámbito de afectación, que haya mayor exclusión de las microempresas. Por tanto, veremos en qué termina la de Green Claims. Está ahora mismo en el candelero. Heu comentat que la directiva de diligència deguda a la diapositiva 66, si podeu posar un exemple.
Lo ponemos por escrito porque ahora mismo la diapositiva Sí. 66 no la tenemos en mente. Empreses de més de 1.000 treballadors i facturació superior a 50 milions, entenc que la CSRD ens aplica igual. Amb la directiva de Stop the Clock en 2026, reportant dades del 2025. Sí, és així, no? Així és, sí, correcte, sí, sí. Els càlculs de l'abast 1 i 2 de la petjada de carboni del registre no és necessari per a les grans empreses siguin validats? Per complir amb l'obligació de càlcul no és necessari validar, no és necessari verificar-los. No sé si es refereix a això. Sí, Si exacte. compleixen amb els factors d'emissió que estan publicats per l'Oficina de Canvi Climàtic. Exacte, és això el que volia. Vale. Però també hi ha una pregunta relacionada. En l'actualitat, per al registre Miteco requereixen la validació pels 3 abastos. Això canviarà? Para el Miteco sí que es necesaria la verificación, ¿no? Para la inscripción. Ah, para la inscripción. No, jo Sí. decía para calcular. És a dir, per complir amb l'obligació de càlcul. Per inscriure al registre de petjada, llavors sí que és obligatori verificar la petjada. Vale. Llavors sí. Vale. Dels 3 abastos, 1, 2 i 3. Llavors, hi ha algun altre sobre la RAP. Si el productor del producte paga la RAP i el client paga la gestió del residu d'envàs, no s'estaria pagant doblement? S'espera que els scraps regulin aquesta duplicitat de costos? Gran pregunta, sí. A ver, supuestamente no, los scraps están ofreciendo que los productores del residuo llegan a un acuerdo con el scrap que ellos elijan y reciban una compensación por la gestión de los residuos de envases. En la práctica, yo recomendaría que consultéis con los diferentes scraps para ver qué opciones os ofrecen como productores de residuo. Porque es cierto que hay un productor del producto que está pagando su contribución a su scrap, por lo tanto, sí que podría producirse este caso de doble pago. Doncs, som una empresa de maquinària B2B i ja declarem els envasos, caixes, palets. Fins ara hem declarat els palets i com no reutilitzable perquè no estaven en un SDR. Han canviat per als palets l'obligació? Vale. ¿Vendéis B2B? Ya declaramos los envases. Vale. Tened presente que el reglamento europeo aún no es de aplicación en muchas disposiciones. Va a ser de aplicación en agosto del 26. Y el Ministerio está trabajando en una actualización o publicación de un nuevo Real Decreto de Envases. Según nuestra interpretación del reglamento, para los envases de transporte sí que cambiaría el responsable de declararlos, pero ya veremos cómo el Ministerio adapta esto a la normativa española. Con una interpretación literal de la norma, sí que para los envases de transporte el fabricante sería quien debería asumir, fabricante establecido en el mismo Estado miembro debería asumir esta responsabilidad. Vale, hi ha alguna altra molt específica que ja contestareu per escrit sobre un cas molt concret que ven a la UE i el tema de l'escrap, però aquesta ja la deixem per web perquè ens està acabant el temps. Una última, si una empresa de cosmètics canvia els seus envasos per contenidors reutilitzables, llavors ja no deu passar per l'anàlisi de reciclabilitat, encara que sigui de plàstic? ¿Cómo podrías volver a repetir la pregunta? Si una empresa de cosmètics canvia els seus envasos per contenidors reutilitzables, llavors ja no ha de passar per l'anàlisi de reciclabilitat, encara que sigui de plàstic, i en paral·lel ofereix serveis de refill, productes de refill. O sigui, d'un envàs de plàstic a un de plàstic reutilitzable ha de continuar passant per l'anàlisi de reciclabilitat. Vale, lo revisamos y también contestaremos por escrito esta pregunta, porque ahora mismo me coge un poco... Perfecte. Sí. De todas formas, las preguntas que hemos contestado, Maite, yo también les daría una vuelta y si es posible... Sí, no patiu que totes les Vale, preguntes, el que complementaremos anava las a dir és que respuestas. estem fora de temps.
Vale. Totes les preguntes que s'han posat avui tindreu un document de resposta penjat amb la presentació perquè les pugueu consultar, això en uns dies. Deixeu-me agrair a l'Eloi i a la Lídia la seva participació avui i aportar-vos tot el coneixement que teniu en aquests àmbits. Finalment, per concloure, comentar-vos que el programa d'innovació verda d'acció, com us deia al principi, té ajuts aquest any amb diferents línies d'ajut per ajudar l'empresa amb els processos de transició ecològica. Té ajuts, ara línies d'ajuts obertes concretament amb tres objectius. La primera, com us comentava, per fer diagnosi ambiental i un pla de descarbonització per la PIMEN, un ajut de fins a 8.000 euros. Un ajut a la innovació tecnològica per mitigació i adaptació al canvi climàtic de fins a 90.000 euros per a pimes i a partir d'un pressupost de 40.000 euros que està a punt d'obrir-se. Per projectes més grans, a partir de 100.000 euros d'ajuts per transformació digital oberta, ja hi ha una línia oberta i està oberta també ajuts per l'RD, per l'economia circular, fins a 250.000 euros per empreses petites i grans, que està oberta fins demà, 26 de juny. Si voleu més informació sobre els ajuts, ens podeu escriure a green.acció@gencat.cat i que estem a la vostra disposició per ajudar-vos a continuar amb la vostra transició ecològica, amb els ajuts o altra informació que pugueu necessitar. Ens veiem aviat i moltíssimes gràcies per la vostra assistència en aquest webinar. Bon dia.